Hola, en este vídeo vamos a ver cómo organizar las posiciones de los módulos y el espacio que ocupan estos dentro de las plantillas de web empresa desarrolladas con el framework de Gantry. Vemos en esta web de ejemplo que tenemos varios módulos que están situados en diversas posiciones y que ocupan un ancho determinado. Vamos a ver cómo modificar esto. Nos vamos a la administración de la web, entramos en extensiones, gestor de plantillas y editamos la plantilla que estamos utilizando. Nos iremos a la pestaña Layouts y aquí podremos ver las diversas posiciones disponibles para colocar módulos de Joomla. Digamos que serán posiciones en horizontal, o sea, distintos bloques que irán, digamos, apilados unos encima de otros, y dentro de cada bloque pues podemos cargar una serie de módulos. Normalmente es hasta un máximo de 6 módulos y podemos organizar también el espacio que ocuparía cada uno de ellos. Por ejemplo, para la posición footer, si nos vamos en otra ventana de la administración al gestor de módulos, vemos que estamos utilizando 4 módulos situados en posiciones footer A, footer B, footer C y footer D, separados por un guión. De esta forma, estas letras, digamos, definirían cada una de las posiciones dentro de una misma fila. Vamos a ver cómo podemos cambiar el ancho que ocuparía cada uno de estos módulos dentro de la posición footer. Vemos que por defecto actualmente están ocupando todos el mismo ancho y tal como podemos ver aquí, y para cambiarlo podemos utilizar esta barra selectora que tenemos aquí abajo. En primer lugar tendremos que asegurarnos que aquí tenemos seleccionado el mismo número de elementos que estamos utilizando en nuestra web para hacer una buena colocación, y tendremos que tener en cuenta que por defecto se define que cada fila dispone de 12 espacios disponibles. Esos 12 espacios los podemos reorganizar como queramos. Ahora, actualmente estos 4 módulos están ocupando 3 espacios cada uno para llegar a los 12, pero podemos cambiar esta distribución. Pulsando sobre esta barra y moviéndose, veremos cómo la distribución cambia. Si, por ejemplo, vamos a hacer otra distribución, puedo dejar, para hacer la prueba, una en la que la primera columna es más estrecha, el módulo del medio ocupa mucho más espacio, el siguiente también menos, y el último ocupa el que tenía originalmente. Si guardo los cambios y recargo la página, vemos lo que acabamos de hacer. Este primero ha pasado a ocupar mucho menos espacio, este ocupa más, este menos. O sea, podemos elegir los tamaños que queramos. De esta forma, si tenemos dentro de una misma fila un módulo para el cual necesitamos más espacio debido a que hay que mostrar más información en él, pues simplemente lo podemos hacer algo más ancho que el resto. De esta forma tan cómoda podemos reorganizar los contenidos. Además, vamos a ver, por ejemplo, para los módulos que se muestran en columnas laterales, por defecto se pueden utilizar hasta 3 columnas laterales dentro del Pack Gantry. Vamos a ver cómo organizarlo. Aquí lo tenemos, estarían dentro de posiciones en main body. Para poder mostrar las columnas, pulsamos aquí en los números, tenemos la columna SA, que sería Sidebar A, que es la que estamos utilizando en este ejemplo. Pero podríamos tener una B y una C. Hay que tener en cuenta que si solo tenemos elementos en una columna, este espacio pasará a estar ocupado por main body. O sea, aunque lo tengamos definido, pues nos ocuparía el espacio. En este caso, como tenemos una, vamos a dejar posiciones 2, que es la del main body, y la columna. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos modificar este ancho. Para forzar la situación, vamos a decir que tuviera el mismo ancho la zona de módulos que la zona de contenidos. Por ejemplo, así. Guardo, recargo y vemos lo que ha ocurrido. Esto nos puede interesar si, por ejemplo, tenemos módulos que muestran mucha información. Incluso podemos hacer que esto
con esto que se muestre la columna en la parte izquierda en lugar de la derecha. Si por ejemplo ahora que he utilizado este selector coloco la columna a la izquierda, recargo la página y ya veríamos que se están mostrando los módulos de la columna Sidebar A en la parte izquierda. Así podemos personalizar y mostrar los módulos justo donde queramos y con el ancho que queramos. Por último, vamos a ver la opción de forzar posiciones. Por defecto, todos los elementos que ocupan una fila ocupan el 100% del ancho. Es decir, si tenemos 3 elementos, estos 3 distribuyen su espacio para ocupar el 100%, sea con una distribución manual que hayamos hecho nosotros o no. Y en el caso de que se desatienen elementos, pues el espacio sobrante lo ocupan los otros módulos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí tenemos 3 módulos. Si desactivo el módulo del medio, tenemos posiciones inside A, inside B, inside C. Desactivo el del medio y recargo. Vemos que los otros 2 módulos han pasado a ocupar el espacio sobrante. Sin embargo, si aquí activo el parámetro forzar posiciones, lo que consigo es que el espacio reservado para la posición inside B no se ocupa por el resto de los módulos. Vamos a verlo. Ahora le he dado forzar posiciones, guardo, recargo y vemos que este espacio pasa a no estar ocupado. Incluso podemos modificar el tamaño del espacio. Por ejemplo, vamos a hacer que sea más este de aquí, más estrecho, que sea mucho más estrecho. Lo voy a guardar, recargo y vemos que lo he podido hacer más estrecho. De esta forma incluso podemos tener módulos con un aspecto más flotante.